La visión es un proceso fundamental dentro de la percepción sensorial, no solo por su importancia en la captación del entorno, sino porque representa una construcción activa del cerebro. Como argumentaba Merleau-Ponty, ver es entrar en un universo de significaciones, lo que nos recuerda que la visión no solo permite captar imágenes, sino que también es un fenómeno interpretativo. Este análisis se estructura en el mentefacto conceptual titulado Videre ergo sum, que reformula el pensamiento cartesiano en función de la visión, mencionado en su momento por la teoría descartiana o de Descartes. Esta afirmaba que el pensamiento en sí mismo es una forma de existencia y se preguntaba, ¿es lo que vemos realmente lo que es o solo es una construcción cerebral? Primero, en esta imagen mostramos una supraordinada, en este caso, en este mentefacto, se muestra cómo la visión en realidad es una percepción sensorial. Esto podría ser la introducción del tema, ya que la visión forma parte de las percepciones sensoriales, que agrupa todos los sistemas mediante los cuales los organismos obtenemos información del entorno. Sin embargo, también habría que decir que la diferencia a la visión de otros sentidos es, pues en parte su procesamiento cerebral, ya que es altamente especializado. Más del 30% de la corteza está dedicada a interpretar información visual, en comparación con un 3 a 5% de la audición. A pesar de ser un sentido predominante, es importante considerar las exclusiones que se muestran, en este caso del lado derecho. A pesar de formar parte también de un entorno de los sentidos, es importante mencionarlas. Cada sentido tiene una organización neurológica distinta, mientras que la visión depende de la corteza occipital y de una organización un tanto retinóptica. Otros sentidos tienen circuitos diferentes. La audición, por ejemplo, procesa la corteza temporal con un mapeo tonotópico frecuentemente en apoyo de imágenes. El olfato y el gusto estrechamente está relacionado con la corteza orbitofrontal y el sistema límbico, pero no tiene mapas especiales estructurados. El tacto depende de la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal y se basa en la percepción de la presión, temperatura y dolor que mandamos desde otros sentidos u otros órganos, como en este caso la piel. Aquí es donde podemos establecer una comparación clave. Mientras que otros sentidos requieren menos procesamiento espacial, la visión es la única que de manera constante en el cerebro crea representaciones internas del mundo gracias a su gran capacidad para generar una imagen visoespacial. En la parte de abajo del esquema tenemos los infraordinados, que son procesos específicos de la visión. Para mí fue importante, con base en la lectura, mencionar que dentro de la visión encontramos elementos más específicos que forman su estructura. Estos incluyen, por ejemplo, la percepción del color, explicada por la teoría tricrómica de John Helmholtz y la teoría de la oposición de Hering. La percepción de la forma, que depende de áreas especializadas en el lóbulo temporal, como el giro fusiforme quizás. 3, que es la identificación de objetos, involucra la memoria visual, la categorización de la corteza temporal inferior, la interpretación de escenas, que se basa en la integración en múltiples estímulos en la corteza parietal y frontal, y por último los procesos cognitivos en las imágenes, que nos permiten reconocer, por ejemplo, rostros, letras, patrones complejos. Muchos de ellos están basados en neuronas espejo, en esencia de asociaciones previas que tenemos a nivel cerebral y en la memoria. Estos niveles infraordinarios, en cierta manera los menciono porque son procesos unitarios, pero al mismo tiempo resultado de múltiples etapas de análisis, cada una con sus pequeñas diferencias, con funciones especializadas en distintas áreas del cerebro. Y por último, en la isordenada al lado izquierdo tenemos los factores que modulan la percepción visual. Podríamos decir que además de los procesos fisiológicos y cognitivos, la visión es modulada por factores contextuales e individuales que se organizan en el nivel isordenado del mentefacto, porque como un isordenado debe hacer, modulan cómo la visión se da.
Esta podría ser la relación entre la luz y la imagen, ya que la forma en que percibimos los objetos depende de la iluminación, las sombras, algo esencial en la teoría del Gestalt, influencia del contexto de la percepción, que muestra interpretación visual, cambios según la experiencia y el entorno, por ejemplo las ilusiones ópticas, la visión cuando hay alguna modificación cognitiva, alguna enfermedad, patologías como la esquizofrenia, uso de sustancias, por decir ejemplos muy extremos, ¿no? Pero en la vida real quizás estas modificadores del contexto de la percepción que pueden hacer que la visión sea un tanto distinta. Una iluminación fuerte, una iluminación muy baja, algún tipo de color con el cual estamos muy sensibilizados o poco sensibilizados, en fin, la influencia del contexto. También en el ISO ordenado tenemos el rol de la memoria y la interpretación visual. La memoria obviamente permite reconocer patrones familiares e interpretar esta información nueva con base en experiencias previas. Por poner ejemplos extremos, podríamos mencionar a un niño que vea, por ejemplo, un montículo de ropa, pues puede imaginarse un monstruo, pero a lo mejor alguien que vea un montículo de ropa siendo un adulto podría sentirse cansado porque no quiere doblar esa ropa, ¿no? En fin, la memoria puede modificar mucho de lo que percibimos en la visión. También en el ISO ordenado tenemos la importancia de la atención en la percepción. Sin atención, obviamente, la visión se vuelve fragmentada e incompleta. Por así decirlo, cuando estamos anestesiados, no podríamos tener la atención necesaria, pero también a veces tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestros distractores, ¿no? Por ejemplo, que vayamos en la calle y que no estemos bien seguros al llegar a nuestra casa si realmente nos encontramos con alguien que vimos pasar por ahí. Es el fenómeno de, vamos a decir, la ceguera por desatención. Y por último, en el isofacto, en el isordenado, perdón, tenemos la interacción entre la percepción visual y la realidad. Aquí entra la cuestión un tanto filosófica, donde podríamos preguntarnos, ¿vemos la realidad o construimos nuestra propia versión de ella? En su obra, La dióptrica, Descartes comparó el ojo con una cámara oscura y propuso que la visión podía explicarse mediante coordenadas matemáticas. Sin embargo, su enfoque fue cuestionado por Kant, quien argumentaba que la percepción visual está modificada por estructuras cognitivas previas ya aprendidas, y que esto nos llevaría a un debate filosófico: el realismo, que sostiene que los objetos existen independientemente de nuestra percepción, y el constructivismo, que dice que la visión es una construcción activa del cerebro. Yo en lo particular defiendo un poco más el realismo, pero aquí la importancia no es qué defendemos, sino qué discutimos. Como conclusión podría ser decir que gracias a este mentefacto mostrado podemos hacer toda una discusión de la visión en sus múltiples niveles, su papel dentro de la percepción sensorial, la exclusión de otros sentidos que operan con mecanismos distintos, los procesos específicos como la percepción del color, la forma y la identificación de objetos, y la influencia del contexto, que puede modificar junto con la memoria, la atención y la interacción con la realidad mucho de lo que conocemos como la visión. Así hemos revisado que la visión no solo es un proceso neurológico, sino que también tiene implicaciones filosóficas, tanto Descartes como Kant, y la pregunta que siempre podríamos hacernos puede llevarnos a más a esta discusión, donde diríamos que vemos el mundo tal como es o solo vemos lo que nuestro cerebro nos permite ver. Muchas gracias.